Muy buenas noches, doctores. Por favor, me confirman si es que se logra ver bien la pantalla. Se ve, doctor. Listo. Vamos a comenzar, doctores. Es el último día para las jornadas de ginecología. Empezaremos con cáncer de ovario. Como siempre, nuestro caso clínico. Una paciente femenina de 58 años, tres embarazos, tres partos. Ocurre por distensión abdominal progresiva y sensación de plenitud después de comer durante los últimos 3 meses. Tiene pérdida de peso no intencional de 5 kilos y un aumento de perímetro abdominal. Niega antecedentes de cáncer, pero su madre falleció por un cáncer ginecológico a los 65 años. Al examen físico se encuentra una masa pélvica no dolorosa fija con ascitis. La ecografía revela una masa anexial sólida quística de 8 centímetros con septos gruesos, vascularización aumentada al Doppler color y ascitis. El CA 125 elevado, 250 unidades sobre mililitros, normal es menor de 35, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada del miércoles que el ovario es un tejido, es un órgano, perdón, con múltiple celularidad y que inclusive dependiendo de los defectos muy mínimos puede llevarse células que inclusive no corresponden al mismo ovario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo que vayan a considerar la presencia de un cáncer de ovario. El principal son los factores genético-familiares. Antecedentes de cáncer de ovario, antecedentes de cáncer de mama y antecedentes de cáncer de colon son los principales factores de riesgo para cáncer de ovario en relación a la familia. Dentro de los reproductivos sabemos bastante bien, casi similar que en el cáncer de seno, que pacientes que no han tenido embarazo y especialmente un embarazo antes de los 30 años y aquellas que no han dado de lactar tienen un factor de riesgo importante para cáncer de ovario. El uso de medicamentos. Y al hablar de medicamentos tenemos que tener en cuenta ahí tratamientos hormonales después de la menopausia, ¿ya? Aumenta ligeramente. Y sabemos más al contrario que el uso de anticonceptivos en etapa reproductiva de la mujer sí tiene un ligero factor protector, ¿no? Es al revés. Tenemos también factores ambientales, ¿no? Como el uso del tabaco, perdón, el índice de masa corporal alto, ausencia de actividad física y algunas sustancias como el talco o el amianto también pueden interferir para ser un factor de riesgo importante. Y también tener en cuenta condiciones médicas, como las pacientes irradiadas por algún cáncer que no necesariamente sea de ovario. La histerectomía abdominal total, cuando se hace con trompas, es un factor protector, ¿no? De modo de que toda cirugía uterina, especialmente en la etapa menopáusica, y no quitar las trompas, podría ser un factor de riesgo. Y una enfermedad ginecológica que se llama precursora, probablemente, no en grado alto, ¿no? Pero es endometriosis para cáncer de ovario. Se ha postulado, al igual que en el cáncer de seno y en el próximo tema que vamos a ver, que es patología cervicuterina para el cáncer de cuello del útero, se ha propuesto un screening, que es un screening, es un método de tamizaje, es decir, un conjunto de pruebas que sirven para una prevención o una detección temprana de X patología cancerígena a la larga, ¿no? Los más importantes prácticamente es el laboratorial, el CA 125, ¿sí? Es uno de los más importantes. Nada, nada por ello siempre suele ser pregunta de examen alguna vez el uso de esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en los laboratorios los macrófagos, la leptina, la prolactina, la osteoponina y el factor de insulino también tienen un factor, ¿no? Pero el CA 125 es el más importante. Dentro del imagenológico, el más importante para cribado, no para diagnóstico, sino para screening, es la ecografía, ¿no? Después de los 35 años y especialmente en pacientes con factores de riesgo o con antecedentes genético-familiares, se podría utilizar el método de cribado también y evidentemente la sinosintomatología, donde el dolor abdominal,
la distensión abdominal, la sensación de plenitud y el aumento de volumen son los factores que nos pueden determinar para la solicitud de ambos estudios. Ya habíamos visto, tanto como en tumores, es muy similar a la sinosintomatología. Sensación de plenitud, ¿no? Pacientes que no han comido nada, pero ya se sienten llenas, el abdomen se distiende, hay dolor en hipogastrio o en ambas fosas ilíacas. Síntomas compresivos, si la patología tumoral está hacia adelante, va a comprimir vejiga, si es posterior, va a comprimir recto, y si es laterales, uréteres u intestinos. Puede haber alteraciones de la menstruación si la paciente está en etapa reproductiva. Obviamente no va a haber alteraciones de la regla si es menopáusica la paciente. Da la característica que el cáncer de ovario también es más frecuente en etapas reproductivas o bien finales o bien posmenopáusicas. Y ya habíamos visto que la citis es un factor, eh, entre comillas, desfavorable para el diagnóstico de cáncer de ovario. Nuevamente repasamos los marcadores tumorales que deberíamos solicitar. CA-125, proteína epidimal humana, el CEA, la fapetoproteína, CA-2729, una eutrofina coriónica, la toxidrogenasa y la proteómica. De modo de que dentro de la clasificación, lo que por lo general se utiliza entre el estado TNM y también los estados de la FIGO, ¿no? Aquí en la tabla tenemos las analogías. X no se puede evaluar un tumor primario, T0 no existen datos de tumor primario, T1 o el estadio 1 a secas de la FIGO, tumor limitado a los ovarios. T1A, que es su análogo en relación a la FIGO, es un tumor limitado a ovario, cápsula intacta, ausencia de tumor en la superficie ovárica, ausencia de células malignas en sitio acítico o en lavados peritoneales. P, tumor limitado a los dos ovarios, intacta, ausencia de tumor en la superficie ovárica, ausencia de células malignas en líquido acítico, lavados peritoneales. Y el 1C, tumor limitado a uno o ambos ovarios con alguna de las siguientes características. Cápsula rota, presencia de tumor en la superficie ovárica, células malignas en líquido acítico o en lavados peritoneales. Tenemos o dos, estado de latigo, tumor que afecta a uno o ambos ovarios con extensión de la pelvis. 2A, extensión y implantes en útero y trompas, ausencia de células malignas en líquido acítico en lavados peritoneales. 2B, extensión a tejidos pélvicos con ausencia de células malignas en líquido acítico o lavados peritoneales. 2C, extensión pélvica, ya sea el 2A o el 2B, con presencia de células malignas en líquido acítico en lavados peritoneales. Luego tenemos el T3 o el NI, que es correspondiente al 3 también de la FIGO, que es tumor que afecta a uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales confirmadas microscópicamente fuera de la pelvis y o metástasis ganglionares regionales. 3A con metástasis peritoneales microscópicas fuera de la pelvis. 3B, metástasis peritoneales macroscópicas fuera de la pelvis de diámetro máximo menor a 2 centímetros. 13, metástasis peritoneales fuera de la pelvis, diámetro máximo mayor a 2 centímetros y o metástasis ganglionares regionales. 4, metástasis a distancia, excluidas los metástasis peritoneales. El tratamiento más sugerente para los estadios iniciales del cáncer de ovario siempre es la cirugía de intervalo. Al hablar de cirugía de intervalo, hablamos de una cirugía que sea lo mayor reductiva posible, es decir, tratar de retirar la mayor cantidad de lesión tumoral y cancerígena que exista, ¿ya? De, de ahí radica el término también de cirugía. Primero, intervalo. Es aquel procedimiento que primero se hace la cirugía y después se hace el tratamiento con quimioterapia o radioterapia convenientemente, ¿ya? Tenemos la cirugía de neoadjuvantía que, entre comillas, es al revés. Primero realizar quimioterapia hasta tratar de disminuir los márgenes operatorios que se tenga del cáncer para luego operarlo, ¿no? Es la diferencia. ¿Se puede realizar cirugía por laparoscopía? Sí, pero probablemente sea más dificultosa y la laparoscopía como tal serviría más que diagnóstica que de tratamiento, pero se puede realizar. Linfadenectomía, tenemos que tener en cuenta que al retirar la cadena linfática
Siempre se deben abarcar los ganglios de la cadena pelviana como también de la cadena lumboaórtica. Tenemos que hacer muestras ganglionares y tomar especialmente las grandes adenopatías. Dentro del factor pronóstico siempre va a ser en función a la gradación, a la irradiación y metástasis del cáncer de ovario. Y que se llama, si en alguna oportunidad el cáncer fuera satisfactorio con márgenes buenos, hay oportunidades que se puede realizar una segunda vista, o también llamado second look, que es una nueva cirugía para ver si es que hay tumor residual o para tomas de muestra, ¿no? Entonces pueden ser en casos bien negativos, con resultados micropositivos o con casos macropositivos para realizar un second look. Dentro del tratamiento quimioterápico, tenemos que tener en cuenta que la primera línea es en función al carbo y al cisplatino. El platino siempre es uno de los más utilizados, ¿no? Y el paclitaxel junto a la doxorubicina, docetaxel, gemcitabina y el topotecan son los quimioterápicos de primera línea. Se puede realizar quimioterapia intraperitoneal, especialmente en datos de ascitis, y dentro de la segunda línea, que son los que están entre paréntesis, ya podemos utilizarlo en relación a 6 meses o a 12 meses. Con este muy pequeño resumen, es un tema que está unido a patología tanto benigna como maligna de ovario como tal. Vamos a pasar a las preguntitas. Ustedes ya conocen la hermenéutica de mi un minutito. Nuevamente citamos el caso clínico de nuestra paciente. Paciente de 58 años, 3 embarazos, 3 partos, distensión abdominal progresiva, sensación de plenitud después de comer durante los últimos 3 meses, pérdida de peso de 5 kilos, antecedentes familiares de cáncer ginecológico a los 65 años, masa pélvica no dolorosa, fija con presencia de ascitis. Ecografía revela masa anexial sólida quística de 8 centímetros con septos gruesos, vascularización al Doppler y ascitis. CA 125 elevado de 250. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante asociado para el desarrollo de cáncer de ovario en esta paciente? La edad mayor a 50, la nuliparidad, la historia familiar de cáncer ginecológico, el uso de terapia hormonal o la menopausia tardía. Sí, como dice la literatura, la historia familiar de un cáncer ginecológico es muy importante. ¿Cuál es el tipo histológico más común de cáncer de ovario? Tumor de células germinales, carcinoma seroso de alto grado, tumor de células de la granulosa, tumores mucinosos o carcinoma endometrioide. El concepto es muy similar casi a la patología benigna de ovario. Los tumores serosos son los más frecuentes, ¿ya? Del mismo modo, el carcinoma seroso es el más frecuente. ¿Cuál es el tratamiento estándar para el cáncer de ovario epitelial avanzado? Cirugía citorreductor y quimioterapia basada en platino, radioterapia abdominal, terapia hormonal con tamoxifeno, terapia con carboplatino o terapia dirigida con trastuzumab.
Sí, como manda la mayoría. Cirugía psicoreductor y quimioterapia basada en platino, ¿no? En eso consiste, entre comillas, en general el tratamiento del cáncer de ovario. ¿Qué características sugieren la presencia de carcinomatosis peritoneal? Asitis, masa anexial y elevación de CA 125, hepatomegalia, ictericia y masa pélvica, dolor abdominal difuso, diarrea y anemia, masa pélvica, hipertensión portal y derrame pleural, o dispepsia, vómitos y linfadenopatías supraclaviculares. La presencia de asitis, el tumor ovárico y la elevación del CA 125 son más o menos la triada de la carcinomatosis peritoneal. Dentro del factor genético familiar, uno de los siguientes cánceres tiene influencia en el cáncer de ovario. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, A y B son correctas o todas son correctas. Aproximadamente el 5 al 10% de todos los cánceres de ovario son de origen familiar, identificándose tres patrones concretos: cáncer de ovario solo, cáncer de ovario y cáncer de mama, y cáncer de ovario y cáncer de colon. Esos son los tres, pero el endometrio no está acá. Uno de los siguientes no es un factor protector del cáncer de ovario: el embarazo, la lactancia, la reproducción asistida. Todos son factores favorables o ninguno es correcto. Existe sí cierta evidencia que sugiere que la infertilidad aumenta el riesgo. Ni la tecnología de reproducción asistida ni los medicamentos para la fertilidad aumentan el riesgo en general. Solo se determinó un aumento del 67% de los tumores celosos después del uso de citrato de clomifeno. Quiere decir que la reproducción asistida no es un factor protector. Una de las siguientes patologías ginecológicas aumenta el riesgo de SEA de ovario: síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, miomatosis uterina, fibroadenoma mamario o pólipo endometrial. En las mujeres con endometriosis se ha demostrado que 30 a 66% más de riesgo de cáncer de ovario. Este tema será desarrollado específicamente en el capítulo de endometriosis. No, no creo. Pero sí, la endometriosis aumenta el riesgo de SEA de ovario. La mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 pueden desarrollar SEA de ovario, SEA de mama, síndrome de Lynch. A y B son correctas o todas son correctas.
La gran mayoría de todos los cánceres de ovario hereditario se deben a mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, responsables del síndrome de cáncer de mama, cáncer de ovario hereditario, mientras que una menor proporción se relaciona con mutaciones de distintos genes involucrados en la formación del ADN por la vía del mismatch, responsables al síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Existe finalmente un grupo pequeño de genes identificados en la última década cuyas mutaciones germinales aumentan el riesgo de cáncer de ovario, así como los síndromes hereditarios raros en los cuales cáncer de ovario forma una parte de los tumores informados, pero estos casos son infrecuentes y solo la búsqueda se justifica ante la alta sospecha. Sí, doctores, con el síndrome de Lynch más es, aunque baja porcentaje, pero está dentro. Un tumor limitado a los dos ovarios, cápsula intacta, ausencia de tumor en la superficie ovárica y ausencia de células malignas en la citis es correspondiente a T0, T1A, T1B, T1C, T2. A ver, T1A, tumor limitado a un ovario, cápsula intacta, ausencia de tumor en superficie ovárica y ausencia de células malignas en líquido asítico. 1B, tumor limitado a dos ovarios, pero las cápsulas intactas y ausencia de tumor en la superficie y ausencia de células malignas en el líquido acítico. Y el 3C es tumor limitado a uno o ambos ovarios con alguna de las siguientes características. Cápsula rota, presencia de tumor en la superficie ovárica y células malignas en líquido acético. La respuesta es T1B. La cápsula está intacta y está limitado a dos ovarios. La extensión de implantes a útero y a trompas con ausencia de células malignas en líquido acítico nos referimos a un CA de ovario, estadio 2, 2A, 2B, 2C, 3. De los dos. El 2A, tumor y implantes en útero y trompas con ausencia de células malignas en líquido acítico. El 2B, extensión a tejidos pélvicos, ausencia de células malignas en líquido acítico o en lavados peritoneales. Y el 3C, digo, y el 2C, perdón, extensión pélvica, ya sea el 2A o el 2B, con presencia de células malignas en líquido acítico. Y la respuesta sí es 2A, correspondiente al inciso B. La presencia de metástasis peritoneales por un CA de ovario fuera de la pelvis con un diámetro mayor a 2 centímetros corresponde a un estadio 3, 3A, 3B, 3C o 4. A ver, veamos. 3. Tumor que afecta a uno o ambos ovarios con metástasis peritoneales confirmadas. El 3A, metástasis peritoneales microscópicas fuera de la pelvis. 3B, metástasis peritoneales macroscópicas fuera de la pelvis de diámetro mayor o igual a 2 centímetros. Y el 3C, metástasis peritoneales fuera de la pelvis de diámetro mayor a 2 centímetros y o metástasis ganglionares. El grado 4 ya es metástasis a distancia, ¿no? Aquí la respuesta es 3C.
La cirugía de neoadyuvancia consiste cirugía de citorreducción en dos oportunidades, cirugía de citorreducción y tratamiento quimioterápico, tratamiento quimioterápico y cirugía de citorreducción, cirugía de citorreducción en una sola oportunidad o ninguna es correcta. La cirugía citorreductiva de intervalo se basa en una cirugía primaria subóptima, mientras que en la de neoadyuvancia se comienza la terapéutica con quimioterapia y posteriormente se proyecta la cirugía citorreductiva completa. El tratamiento neoadyuvante se basa en invertir la secuencia terapéutica utilizada como primera herramienta de la quimioterapia y luego la cirugía tan intensa y agresiva como para lograr que sea completa u óptima. Entonces, neoadyuvancia significa primero quimioterapia y luego cirugía. La linfadenectomía en un cáncer de ovario se puede realizar en los estadios 1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 o no se realiza linfadenectomía en un cáncer de ovario. En realidad, la discusión conceptual no radica sobre cuál es la técnica más útil para realizar la linfadenectomía, sino el valor de ella misma. La linfadenectomía pelviana y lumboártica debe efectuarse siempre en los casos que parecerían los estadios 1 y 2, puesto que si algún ganglio fuera metastásico, se estaría en presencia de un estadio 3. Mientras que en el estadio 3 la presencia de metástasis no modifica el estadio, por lo que algunos centros no lo realizan en estas circunstancias, ¿no? Por eso es que sí, solo hacemos en estadio 1 y 2. El second look consiste la aparatomía posterior a cirugía de citorreducción, la aparatomía posterior a tratamiento quimioterápico, la aparatomía posterior a cirugía de citorreducción y tratamiento quimioterápico, la aparatomía posterior previa a una cirugía de citorreducción o ninguna es correcta. Second look es la segunda laparotomía luego de una cirugía citorreductiva y posterior quimioterapia en pacientes sin evidencia clínica de esta enfermedad, con finalidad de poder determinar el estado de la cavidad periabdominal. Los hallazgos de second look se clasifican en negativos, microscópicos positivos y macroscópicos positivos, ¿no? Entonces, la aparatomía después del tratamiento completo. El quimioterápico de primera elección para un cáncer de ovario es metotrexato, doxorubicina, adriamicina, carboplatino o todos son correctos. La quimioterapia junto a la cirugía de citorreducción es el tratamiento estándar para los tumores epiteliales malignos de ovario avanzado. Luego de la aparición del cisplatino en la década de los 70 se ha transformado en el quimioterápico más utilizado, el tratamiento básico, ¿no? Y dentro del platino, ahí está el carboplatino. La complicación más frecuente del cáncer de ovario es hidronefrosis, enterocolitis, constipación, incontinencia urinaria u obstrucción intestinal.
En las fases avanzadas de la enfermedad son comunes las obstrucciones intestinales, que ocurren entre el 20 al 30% de los casos, manifestándose con vómitos, cólicos abdominales, constipación y distensión abdominal. La causa de la obstrucción en la mayoría de las casos es producida por masas tumorales o por adherencias de causa oncológica. Entonces, la complicación más frecuente es obstrucción intestinal. Es variante del SEA de ovario, en la cual se presenta beta-HCG elevada en disseminoma, teratoma maligno, coriocarcinoma ovárico, estomocarcinoide o todas son correctos. La OMS lo define como el tumor de células germinales raros, el coriocarcinoma, ¿no? Compuesto por cito, sincito y trofoblasto extravelocitario. Macroscópicamente es rojizo y de aspecto hemorrágico, histológicamente se constituye por proliferación de células citotrofoblásticas y sincitotrofoblásticas. El cincito es fuerte y difusamente positivo para la beta-HCG con neutrofina coriónica humana e inclusive inhibina. Marcadores patognomónicos del coriocarcinoma. El uso de quimioterapia durante el embarazo por un CA de ovarios, preferentemente utilizar en primer, segundo, tercer trimestre, en todos los trimestres o en ningún trimestre. Cuando esté iniciada la quimioterapia, su inicio después del segundo trimestre es razonable, con pocos efectos sobre el feto. Tratamos de finalizar el parto a las 34 semanas de gestación con documentación de madurez pulmonar, evitando de esta manera riesgos oncogénicos y prematurez. El problema de administrar quimioterapia durante el embarazo es su naturaleza misma, ya que su función es destruir a diferentes caminos de las células de rápida proliferación y el feto tiene exactamente esas características, dependiendo de los riesgos, ¿no? Cuando el embrión se encuentra indiferenciado a las 2 primeras semanas, la administración de citostásicos responde al fenómeno del todo nada, es decir, la destrucción del embarazo o ningún efecto. El riesgo a partir del tercer trimestre es significativo menor para las formaciones. Por lo tanto, sí, tercer trimestre es el mejor momento para la administración de quimioterapia en cáncer de ovario. Los quimioterápicos pertenecen a qué categoría en función al embarazo? Categoría A, B, C, D o X. Categoría A, medicamentos que han sido evaluados en cuanto a su seguridad durante el embarazo y se consideran seguros. Categoría B, medicamentos que se han usado durante el embarazo y no parecen causar defectos congénitos o graves otros problemas. Categoría C, medicamentos con mayor probabilidad de causar problemas para la madre y el feto. Categoría D, medicamentos que tienen riesgos evidentes para el feto, incluyen la mayor parte de los medicamentos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Categoría X, medicamentos que se han demostrado que causan defectos congénicos y nunca deberían ser empleados en el embarazo, ¿no? Entonces, sí, los quimioterápicos son categoría D. Puntos claves, casualmente no hay preguntas de cáncer de ovario en parciales anteriores. El cáncer de ovario es la más mortal de los cánceres ginecológicos debido a su presentación tardía en estadios avanzados. Factores de riesgo, historia familiar, síndrome de Lynch, nulliparidad, menarca temprana y menopausia tardía, uso prolongado de terapia hormonal, especialmente menopáusicas, factores protectores, uso prolongado de anticonceptivos orales en edad reproductiva, multiparidad de lactancia, salpingofrectomía bilateral, profiláctica en mujeres con mutaciones del BRCA.
Subtipos más comunes, cáncer epitelial representa el 90% de los casos, siendo el carcinoma seroso de alto grado, frecuente y agresivo. Tumores germinales, comunes en mujeres jóvenes, tumores de células de estroma asociados a secreción hormonal. Síntomas inespecíficos, distensión abdominal, plenitud, dispepsia, pérdida de peso, dolor abdominal o pélvico persistente, alteraciones urinarias o intestinales. Hallazgos físicos claves, masa anexial fija, irregular, generalmente no dolorosa, ascitas y carcinomatosis peritoneal. Marcadores tumorales, el CA-125 es el más importante y elevado en el 80% de los cánceres epiteliales de ovario avanzados, pero no específico en premenopáusicas. Otros marcadores son la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica, deshidrogenasa láctica, inhibina B. Características ecográficas, masa sólida quística con septos gruesos, vascularidad aumentada al Doppler color y presencia de ascitis o carcinomatosis peritoneal. Estratificación basada en el sistema FIGO del 1 al 4 y la estratificación química es imprescindible para determinar la extensión y guiar el tratamiento. Cirugía citorreductora busca eliminar toda enfermedad visible o reducir implantes a menos de 1 centímetro. La quimioterapia basada en platino, el carboplatino y el paclitaxel son de primera línea en enfermedad avanzada. Cirugía profiláctica en mujeres de alto riesgo, salpingoflectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo de cáncer de ovario hasta un 90% en mujeres con mutaciones del BRCA1 y BRCA2. Inhibidores PARP, el ejemplo es el Orliparib, indicadores en pacientes con mutaciones BRCA o deficiencias de la reparación del ADN. Pronóstico depende de la etapa del diagnóstico. La tasa de supervivencia a 5 años en la etapa 1 es del 90% y en la etapa 4 es del 20%. El estado de la citoreducción quirúrgica es el factor pronóstico más importante. Metástasis frecuentes, peritoneo, hígado, pulmón y diafragma. La carcinomatosis peritoneal es común en etapas avanzadas. Cribado no existe un método efectivo para la población general. Mujeres de alto riesgo deben realizar ecografía transvaginal y el CA-125 con algunas limitaciones. Le pueden tomar una captura de pantalla a las preguntas. Vamos a pasar a la segunda página de preguntas. Tómenle otra captura de pantalla. En un momentito, ahorita vamos a pasar ya al segundo tema. Solo para rápido, no me dicen, ¿podría repetir los quimioterápicos de segunda línea? Tenemos la doxorubicina, gemtavicina y el topotecan. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla, por favor, doctores? Sí, doctor, se ve. Genial. Empezaremos con nuestro último tema, doctores. Patología cervicuterina. Tenemos tanto en anomalías benignas como en lo más importante, cáncer de cuello uterino. Caso clínico, paciente femenina de 35 años, gesta 2 para 2, acude a la consulta por presentar sangrado vaginal intermenstrual y dolor pélvico leve durante los últimos 3 meses. Niega secreción vaginal o dispareunia. Tiene antecedentes de relaciones sexuales desde los 18 años con múltiples parejas y sin uso consistente de preservativo. Nunca se ha realizado Papa Nicolau. Al examen físico destaca cuello uterino friable con áreas de ulceración y sangrado al contacto. Se realiza el Papa Nicolau, reporta ascos. La colposcopía revela una lesión acetoblanca gruesa en la zona de transformación con vasos anómalos.
El cuello del útero es un lugar de asentamiento especialmente para patología tanto de transmisión sexual como las que no, ¿no? Tenemos que diferenciar aquellas de manera inicial que son patologías inflamatorias y de tumores benignos que no tengan una perspectiva entre comillas de algo infeccioso netamente, ¿no? Tenemos aquí sí infección del ectropion. Más adelante hablamos un poquito de qué es el ectropion, ¿ya? Erosión verdadera, cervicocolpitis, tuberculosis y sífilis. Aquí vemos prácticamente situaciones infecciosas, pero también pueden haber patologías tumorales benignas como presencia de pólipo endocervical, la presencia de papilomas, la presencia de miomas, inclusive algunas otras alteraciones. Sabemos bastante bien de que dentro de la patología cervical nos interesa mucho la implicancia del virus del papiloma humano, que tiene dos tipos de cepas, las que te producen cáncer de cuello uterino y las que no pueden producir verrugas genitales. Entonces también entran acá. Hablando justamente del virus, tenemos que tener en cuenta de que el papilomavirus pertenece a la familia del papovavirus, factores de riesgo bajo 6, 11, 30, 42, 43, 44, los más importantes 6, 11, alto riesgo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, pero los más importantes 16 y 18, ¿no? De ahí radica dentro de la prevención primaria que vamos a hablar que la vacuna siempre tiene que tener estas dos variantes, ¿no? La transmisión es sexual. Se domina de que el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más diseminada en todo el mundo, es la más diseminada, ¿no? Dentro de su patogenia, el virus puede producir una infección clínica con alguna vez sintomatología, especialmente en las de bajo riesgo porque van a demostrar una verruga. Mientras que las de alto riesgo durante mucho tiempo pueden presentar una infección más bien subclínica con una paciente que es asintomática. Dentro de los factores de riesgo tenemos que tener en cuenta el comienzo temprano del inicio de las relaciones sexuales. Promiscuidad, mayor cantidad de parejas sexuales, mayor cantidad de partos, bajo nivel socioeconómico con menores accesos al centro de salud y menor tamizajes con Papa Nicolau. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual. La clamidia, la vaginosis bacteriana y el VIH-Sida son una puerta de entrada para el virus del papiloma humano. Y los estados de inmunosupresión, nuevamente hablar del VIH-Sida o patologías que causen inmunosupresión en la paciente. Podemos realizar la prevención del cáncer de cuello uterino. Aquí el tamizaje sí es muy bueno y también las medidas de prevención primaria con la vacuna. La administración de la vacuna, que puede ser bivalente, tetravalente o nonavalente, donde lo ideal es que ya sea cualquiera de las tres, las cepas que sí o sí deben manejar la vacuna son las cepas 16 y 18. Con la vacunación se disminuye considerable el efecto para cáncer de cuello uterino. La idea es administrarla justamente en pacientes jovencitas, especialmente aquellas antes del comienzo de las relaciones sexuales, ¿no? Puede ser una edad entre los 9 y 15 años. Dentro de la prevención secundaria está aquí la realización de tamizaje, es decir, adoptar un método de diagnóstico rápido, efectivo y que sea no invasivo para detectar las lesiones que puedan ser precancerosas. La más importante es el Papa Nicolau, pero también tenemos la colposcopía. La colposcopía consiste en con un, entre comillas, un aparato que aumenta la visibilidad del cuello del útero. Se puede evidenciar justamente los epitelios que existen y administrando dos sustancias, como ser el ácido acético y el Lugol, ver las lesiones que puedan ser sospechosas. Dentro de la anatomía hay que tener en cuenta de que las zonas del ectocervix van a tener epitelio escamoso, las células del endocervix van a tener epitelio glandular o columnar también se llama. La unión de ambas se llama zona de unión escamocolumnar inicial, ¿no? Debido al efecto estrogénico de la edad reproductiva de la paciente, el epitelio columnar tiende a salir hacia afuera, ¿no? A invadir, entre comillas, el epitelio escamoso.
de modo de que se forma una nueva unión escamocolumnar, ¿no? Aquí tenemos la original, aquí tenemos la actual. Entre el espacio de la unión original y la escamocolumnar que se produce después de la invasión se le denomina zona de transformación. Esta zona de transformación es la zona metaplásica donde le gusta al virus del papiloma humano hacer patología. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación de Bethesda, cuando tenemos al hacer una colposcopía, tenemos que tener en cuenta situaciones normales que vamos a ver. La mucosa originaria, la ectopia, es decir, la transformación, la ectopia congénita que pueda tener la paciente, es decir, desde la unión escamocolumnar inicial y la que se produce después de la etapa reproductiva. Tendríamos que ver la zona de transformación, ¿ya? Y ya podemos diferenciar de las lesiones que pueden ser sospechosas o malignas, como la presencia de leucoplasia, una lesión blanquecina, sobrelevantada, las lesiones en mosaico, que son aplanadas y responde inclusive con un vaso atípico. Puede haber puntillados, zona roja, vasos netamente atípicos, zonas de erosión o vasculaturas anormales, lo que podemos ver en la biopsia en la colposcopía. De modo de que, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de una lesión premaligna del cuello del útero, ya? De manera inicial con histología, biopsia, cepillado o hasta podemos realizar histeroscopía. Y dentro de las pruebas moleculares para ver virus del papiloma humano, tenemos la prueba de Bolt, la prueba de hibridación y las dos que se utilizan más frecuentemente, PCR, que es para la tipificación del tipo de virus, y captura híbrida, que da simplemente el reporte de positivo y negativo, donde replican el DNA viral, solo se necesita saber si hay la presencia de virus de alto grado, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento de las lesiones premalignas, que ahí te vamos a ver, hay tres tipos, ahora vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento local, por lo general, va a ir dirigido a la zona de transformación, el diagnóstico tiene que ser siempre por biopsia, no abarcar, no abarcar los cuatro cuadrantes, no más de dos cuadrantes, perdón. El conducto tiene que estar sin neoplasia intracervical y no haya sospecha de algo importante, ¿no? Dentro de los métodos de tratamiento para los locales, tenemos la diatermocoagulación, la crioterapia, vaporización en láser y la coagulación en frío. Entre este y la crioterapia y la diatermocoagulación es lo que, bueno, el láser también se utiliza hoy en día, ¿no? Pero también tenemos métodos escisionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a cortar un pedazo, ¿no? Entonces pueden ser con zonas de transformaciones incompletas, que ya haya una lesión de una neoplasia intracervical, que sea una lesión extensa, que haya sospecha de malignidad o que haya compromiso glandular. Ahí es donde realizamos más excisionales. Y en los excisionales, los métodos más utilizados es la conización, ya sea con ASALIP o bisturí frío, o podemos inclusive realizar histerectomía en casos avanzados. Tenemos que tener en cuenta que la neoplasia intracervical, es decir, la lesión precursora del cáncer de cuello uterino, se va a catalogar en NIC1 o SIN1 y en SIN2 y SIN3. SIN1 afecta un tercio de la pared del cérvix, el SIN2 afecta dos tercios y el SIN3 afecta tres tercios del cuello del útero, ¿ya? En todo caso de una citología anormal, debemos realizar colposcopía. Se puede realizar colposcopía pura. Ante sospecha, siempre utilizar biopsia y es mejor siempre además realizar prueba para BPH, ¿ya? En los casos de lesiones glandulares, tenemos que tener en cuenta que puedan ser de bajo, alto grado o un adenocarcinoma in situ. El SIN prácticamente es como para escamoso y la lesión glandular se clasifica de este modo. Para el diagnóstico, más sin embargo, se sigue utilizando tal cual como para electrocervicitología y biopsia, y para los tratamientos de la lesión glandular podemos utilizar conización, ya sea con LIP para preservación del cuello, del útero y fertilidad, o histerectomía en casos de situación avanzada. Las neoplasias intracervicales.
de no ser tratadas y la historia evolutiva de la enfermedad es de largo tiempo, ¿no? Se menciona que cada 5 años evoluciona a un grado. Eso significaría que desde la primera infección hasta que se produzca cáncer como tal, ocurre aproximadamente 15 años según la literatura americana. Pero en nosotros, en Latinoamérica, somos países de mayor factor de riesgo, hasta pueden ser 3 años, es decir, 9 años de un tiempo evolutivo para que se forme cáncer. Es mucho tiempo. Pero una vez que se instala el cáncer de cuello uterino, dentro de sus variantes histológicas pueden ser carcinomas pavimentosos, carcinoma de células neuroendocrinas, verrucoso, adenocarcinoma, adenoma maligno, vello glandular, vítreas y basal adenoideo, ¿no? De todas estas, la subdivisión de que sea escamoso es el más frecuente de todos los cánceres de cuello uterino. También denominar al microcarcinoma, que tiene una categoría 1A1, vamos a ver dentro de la clasificación. El diagnóstico debería realizarse mediante biopsia y en todo microcarcinoma el tratamiento debería ser mediante histerectomía abdominal total. Cuando ya hablamos de macrocarcinoma, es decir, es un tamaño menor a 1 centímetros, dentro de la forma tal cual como el cáncer de endometrio. Puede crecer de manera exofítica hacia afuera, endofítica hacia adentro, exoendofítica, combinación de ambas, o puede ser una superficial sin que corresponda al estroma en función para que sea exofítico. Por la topografía puede ser exocervical, dentro del orificio cervical externo, perdón, o que puedan ser endocervicales y órganos de propagación, y es importante para la gradación del estadiaje, es que el cáncer de cuello uterino puede abarcar vagina, parametrios, uréteres, vejiga, recto, todo el cuerpo y hasta ganglios linfáticos, ¿no? La principal sintomatología del cáncer de cuello del útero es la metrorragia. Ya la habíamos visto en patología endometrial. El adagio ginecológico dice, sangrado uterino normal, especialmente después de la menopausia, es cáncer de tanto de endometrio o de cuello del útero hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Pero también pueden haber otro tipo de signos sintomatología cuando están comprometidos algunos órganos, como ser síntomas urinarios, si está comprometido vejiga o uréteres, rectales, cuando está comprometido el recto o el colon, venosos y linfáticos, cuando ya están en estadios bastante avanzados, celulares pelvianos y trastornos generales. Aquí tenemos la estadificación, la clasificación de la FIGO, lo resumo de esta manera. Estadio 1, netamente abarcado a cuello del útero. 1A, lesión microscópica, donde 1A1, 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de superficie. 1A2, arriba de 3 milímetros, ya, pero hasta 55 milímetros y 7 milímetros de superficie. 1B mayor al 1A, pero limitado al cuello del útero, donde 1B1, lesión menor a 4 centímetros, 1B2, lesión mayor a 4 centímetros. Los estadios 2 ya son con compromiso de parametrios y además va a estar afectada la vagina. 2A, compromiso sin parametrios. 2A1, el cuello del útero menor a 4 centímetros. 2A2, afectación del cuello del útero más de 4 centímetros. Parametrios sin pared pelviana en el estadio 2B. Estadio 3 ya se afecta además el tercio inferior de la vagina, va a afectar parametrios y además puede haber una nefrosis. 3A sin extensión a pared ósea y el 3B ya hay hidronefrosis. El estadio 4 es que va más allá de la pelvis. 4A mucosa vesical y o rectal y el 4B metástasis a distancia. Tenemos que tener en cuenta de que se puede realizar tratamiento quirúrgico, tratamiento quimioterápico y tratamiento radioterápico de un cáncer de cuello uterino. La literatura dice que inclusive hasta el estadio 2A se podría realizar tratamiento quirúrgico. Más allá ya no se podría realizar un tratamiento quirúrgico y tendría que ser entre quimio radio o en los estadios avanzados solamente con cuidados paliativos. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos las siguientes variantes. Tenemos la operación de Wertheim, que prácticamente es la histerectomía radical, que quiere decir útero, cuello, anexos y ovarios, ¿no? A eso se denomina Wertheim. Pero también tenemos
la variante de Piver 1, que es una histerectomía simple, ¿ya? Tenemos la variante Piver 2, que es una histerectomía con ligamentos uterosacros y también comprometen un tercio de la vagina. En el Piver 3 es una histerectomía más ligamentos, ya sean uterosacros y cardinales, y se corta mitad de la vagina. En la Piver 4 es prácticamente la 3, pero además se toma tejido periuretral, ligamento de la arteria vesical y los paracolpos. Y en la Piver 5 es prácticamente como la 4, pero además se puede retirar pedazo de vejiga comprometida o una cistostomía, ¿no? La esterilización de los uréteres. ¿Qué complicaciones? Porque vemos es unas cirugías bastante agresivas. ¿Qué complicaciones podemos tener al momento de hacer unas cirugías de estas características? Hemorragia, de los principales, por compromiso de la arteria uterina, las fístulas vesicuterinas, rectouterinas, embolia pulmonar, obstrucción intestinal, celulitis pelviana, disfunción vesical, perdón, y el linfocele, ¿no? Pero estas, entre comillas, las dos primeritas son las más frecuentes. Dentro de la radioterapia tenemos que tener en cuenta de que siempre se debe radiar al tumor primario y a la extensión que exista, ¿no? De ahí radica que tenemos a la braquiterapia, que es como un transductor vaginal que siempre va a radiar exclusivamente el cuello del útero. Se debe radiar siempre tanto el cuello como el cuerpo uterino. Se puede radiar los ligamentos y se debe radiar la cadena ganglionar. Estos son los lugares a radiar en el cáncer de cuello uterino. Por eso es que la radiación puede ser externa, pero mucho se favorece este cáncer con la braquiterapia. Tener en cuenta de que la radiación siempre va a traer toxicidad, puede haber alteraciones en el intestino, puede haber alteraciones en peritoneo. Aquí podemos ver las dosis de la radioterapia externa y la radioterapia interna tiende a ser un tanto menor, ¿no? Dentro de las dosis. En los estadios 1, miren, prácticamente solo braquiterapia. En los estadios 1B1 sí se puede hacer una radioterapia externa, pero también la mayoría es braquiterapia. A partir de los estadios 2, como podemos ver, 2, 3 y hasta el 4, la quimio y radioterapia es tanto externa como con braquiterapia. Desglosamos opciones terapéuticas para estadios importantes. Estadio 1A se puede realizar conización en caso de que la paciente desee preservar fertilidad o podemos realizar cirugías Piver 1 o Piver 2. En el estadio 1B se debe realizar una cirugía Piver 2 o Piver 3 más radioterapia o radioterapia a secas. En el estadio 1B2, quimioradioterapia o Piver 3. Estadio 2A, radioterapia y Piver 3. 2B, quimioradioterapia. 3, quimioradioterapia. 4A, quimioradioterapia. 5B, quimioradioterapia o cuidados paliativos, ya sea en el grado 4, ¿no? Muy bien, doctores, con el resumen de este tema, vamos a pasar a las preguntas. Ustedes son dueños del chat. Citar nuevamente nuestro caso clínico: 35 años la paciente, 2 gestas, 2 paras. Tiene sangrado genital intermenstrual y dolor pélvico durante los últimos 3 meses. Niega la secreción vaginal normal o dispareunia. Tiene antecedentes de relaciones sexuales desde los 18 años con múltiples parejas y sin uso de preservativo. Nunca se ha realizado Papa Nicolau. Al examen físico, un cuello uterino friable con áreas de ulceración y sangrado al contacto. Papa Nicolau reporta ascus. En la colposcopía revela una lesión blanca gruesa en la zona de transformación con vasos anómalos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado a una paciente con un reporte de ascus en el Papa Nicolau? Colposcopía inmediata, repetir Papa Nicolau en 6 meses, prueba de BPH, biopsia cervical, histerectomía. Me gusta la pregunta por el siguiente motivo.
Las neoplasias intracervicales se dividen en uno, 2 y 3. Ni uno, ni 2, ni 3. Pero tenemos dos lesiones que, entre comillas, son indeterminadas. Una viene que ser el ASCUS, que viene del inglés no signification, es decir, significado incierto. Entonces, puede ser cuadro benigno o puede ser cuadro maligno. No sabemos aquí qué es lo que será. Y el otro es el ASH, que es una patología en la cual sí hay una neoplasia, pero no se descarta que sea de alto grado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una lesión indeterminada, antes de hacer cualquier procedimiento un poquito más invasivo, siempre debo realizar prueba de BPH para determinar si hay el virus o no. ¿Cuál es el tratamiento de elección para carcinoma in situ confirmado por biopsia? Histerectomía total abdominal, crioterapia cervical, conización de asa térmica, radioterapia pélvica o seguimiento con Papá Nicolau anual. Tenemos en el caso que es una paciente joven, ¿no? Por eso es que vamos a tratar de no ser tan agresivos y sí, si es in situ podemos realizar conización. ¿Qué subtipo histológico es más frecuente del cáncer cervical? Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma neuroendocrino, adenoescamoso o tumor mesodérmico mixto. El escamoso es el más frecuente. ¿Qué característica histopatológica diferencia una lesión intraepitelial de alto grado de un carcinoma invasivo? Proliferación celular limitada al epitelio, presencia de mitosis atípica, invasión al estroma subyacente, hiperplasia de glándulas no cervicales o la expansión a zona de transformación. El hablar de una lesión de alto grado es el sinónimo de una lesión de NIC2 o NIC3. La lesión de bajo grado es sinónimo de NIC1, eso es por clasificación entre Bethesda y Richardson, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos hablando de una lesión de alto grado, eso quiere decir, veo muchas respuestas de función ahí, que está afectada la zona de transformación, es inevitable. Pero cuando digo que es ya para carcinoma invasivo, la invasión de estroma subyacente. De los siguientes tumores benignos de cuello uterino es de etiología viral, pólipo endocervical, papiloma, ectropionitis, condiloma o todos son correctos. La acción del papilomavirus humano sobre la epidermis y la mucosa es conocida desde tiempos antiguos. Se manifiesta por la reducción de proliferaciones exofíticas, papilomatosas, verrucosas, conocidas como condilomas acuminados, ¿no? Los condinomas. El mecanismo responsable de la carcinogénesis en el cuello uterino está mediado por la expresión de los oncogenes BRCA1, BRCA2, HER2-Neu, EDO, E6, E7 o todos son correctos.
Vimos, ¿no? En infección de transmisión sexual, que el virus del papiloma humano, el oncogen de proteína E6 es supresora del P53 y el E7 gen supresor de tumores, ¿no? El mecanismo responsable de la carcinogénesis está mediada por la expresión de dos oncogenes E6 y E7. El primero altera la proteína P53 y el segundo interactúa con el gen del retinoblastoma, causando proliferación celular descontrolada. Entonces, en cáncer de cuello uterino es E6, E7. Uno de los siguientes es una medida de prevención secundaria para el cáncer del cuello uterino. Vacunación, Papa Nicolau, tratamiento oportuno, anticoncepción o ninguna es correcta. Prevención secundaria. La mayoría de los casos de cáncer cervical se presentan en los países subdesarrollados, donde no se encuentran con programas organizados de pesquisa. La prevalencia de esta enfermedad mediante la aplicación sistémica de la prueba del Papa Nicolau, la población en riesgo ha demostrado resultados tan contundentes como la disminución de incidencia de 7 a 9 casos de cada 100.000 mujeres al año, ¿no? Prevención primaria, vacunación. Prevención secundaria, Papa Nicolau. O es decir, diagnóstico. Prevención terciaria, porque existe la terciaria, que es el tratamiento oportuno. La vacuna contra VPH debe cubrir principalmente las cepas 611, 1618, 3042, 51, 56 o todas las anteriores. Impacto de la vacunación. Se han utilizado diferentes modelos matemáticos para evaluar el impacto teórico de la vacunación contra VPH y todos los dieron resultados similares. Según ellos, la aplicación a todas las mujeres de 12 años de una vacuna de HPV 16-18 que sea 100% eficaz disminuiría un 95% los cánceres de cuello uterino asociados a estos tipos virales, ¿no? Entonces, lo que tiene que cubrir es 16-18, ya sea bivalente, tetravalente o nonavalente. La presencia de hallazgos inflamatorios de cisternas anormales, pero no malignas, corresponde a la siguiente clase de citología. Clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. 5 son la clasificación de Papa Nicolau, ¿no? Que también es la citología. Clase uno, hallazgos normales. Clase 2, hallazgos inflamatorios, es decir, células anormales, pero no malignas. Clase 3, hallazgos sospechosos. Clase 4, hallazgos positivos, células firmemente demostrables de malignidad. Y el clase 5 son hallazgos positivos, células concluyentes de malignidad, ¿no? Entonces, células anormales no malignas es clase 2. Se considera prueba de Schiller positiva zonas yodonegativas, zonas yodopositivas, zonas acetoblancas, zonas acetonegativas o zonas de vasos atípicos. La prueba de Schiller es positiva cuando hay zonas que no se colorean al yodo, es decir, zonas yodonegativas,
mientras que cuando todo el cérvix es yodo positivo, la prueba de Schiller es negativa, lo cual permite descartar la existencia de lesiones epiteliales exocervicales. Entonces, cuando aplicamos ácido acético es positivo cuando sí pinta, pero es al revés en el Schiller. Si el yodo no pinta, es positiva la lesión, ¿no? La metaplasia pavimentosa se presenta en exocervix, endocervix, zona de transformación, entropion, ectopia. Por lo tanto, se puede considerar que a nivel del orificio externo cervical, en una extensión de varios milímetros, se halla una zona de transición en un tiempo llamado zona de lucha de epitelios, donde se produce la metaplasia pavimentosa, ¿no? De la unión escamocolumnar inicial y la que se produce después de la etapa reproductiva de la mujer, ahí es donde se produce la zona de transformación, esa es la zona metaplásica. Uno de los siguientes estudios no es de biología molecular para determinar la presencia de HPV, LIP, técnica de blot, hibridación in situ, técnica de PCR o captura híbrida. Dentro de las pruebas moleculares, hablando de pruebas moleculares, es para la detección de virus del papiloma humano. Ahí tenemos la prueba de Bolt, la prueba de hibridación, pero que más se utiliza PCR y captura híbrida, ¿no? Pero el LIP es un método o bien de tratamiento o bien de biopsia. Uno de los siguientes no es un criterio para el uso del IP para el tratamiento de un LIE. Lesión con extensión no mayor a de dos cuadrantes, conducto endocervical libre, zona de transformación ausente, lesión de estirpe pavimentosa o todas son correctas. La resección amplia con LIP, que es una estadía térmica, puede realizarse cuando cumplen los siguientes criterios. Lesión con una extensión en superficie no mayor al tamaño de dos cuadrantes, conducto endocervical libre, posibilidad de seguimiento de la paciente, zona de transformación completamente visible o una lesión estirpe pavimentosa. Pero aquí la respuesta no es zona de transformación ausente, ¿no? La respuesta. El diagnóstico de microcarcinoma de cervix se realiza con Papa Nicolau, colposcopía, captura híbrida, biopsia, todas son correctas. El diagnóstico de microcarcinoma, que es que se llama similar a estadio 1A1, se realiza entonces mediante la biopsia ampliada del cuello del útero, ¿no? Para el diagnóstico de micro es biopsia.
Carcinoma estrictamente limitado al cuello del útero, mayor de 4 centímetros. ¿Corresponde a qué estadio? 1A, 1A2, 1B1, 1B2 o el estadio 2. Estadio 1, ¿no? El estadio 1A, carcinoma preclínico diagnosticado solo por microscopía. 1A1 son los que infiltran hasta 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de extensión de superficie. 1A2, 3 a 5 milímetros y no tienen más de 7 milímetros de extensión de superficie. 1B, toda lesión mayor de 1A, visiblemente, clínicamente o no, pero limitada al cuello. 1B1 mayor, menor a 4 centímetros, 1B2 mayor a 4 centímetros. Entonces aquí la respuesta es 1B2. El carcinoma que se extiende más allá del cuello uterino, que puede comprometer uno o más parametrios sin llegar a la pared pelviana o al tercio inferior de la vagina, nos referimos a estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 o estadio 5. Estadio 2. El carcinoma se extiende más allá del cuello uterino, comprometiendo uno o más parametrios sin llegar a la pared pelviana y o comprometiendo la vagina sin llegar al tercio inferior, ¿no? Estamos hablando del estadio 2. La presencia de hidronefrosis es parte del siguiente estadio del cáncer de cuello uterino: estadio 2B, estadio 3A, 3B, 4A, 4B. El estadio 3B hay compromiso parametrial hasta la pared pelviana y hidronefrosis, ¿no? Por este mecanismo aquí podemos ver cómo el parametrio ocupa prácticamente los uréteres. Entonces, 3B, hidronefrosis. Cuando la colpohisterectomía más parametrios y anexectomía se realiza por vía abdominal, se conoce como técnica operación de Wertheim, Piver 1, operación de Mace, operación de Porro o operación de Landoni. La operación indicada para los estadios 1B y 2A es la colpohisterectomía total ampliada, es decir, la extirpación de un tercio o mitad de la vagina, la totalidad del útero con sus parametrios anterior, posterior, laterales y opcionalmente, según los casos, la anexectomía, cuando dicha exéresis es realizada para vía abdominal. Operación de Wertheim o Piver 3, ¿no? Si se efectúa por vía vaginal, se denomina operación de Shaw. Entonces aquí la respuesta es operación de Wertheim. Durante el embarazo y el cáncer de cervix, ¿no? Una de las siguientes terapias no es adecuada: cesárea más histerectomía, radioterapia, quimioterapia, parto más histerectomía o todas son adecuadas.
La vía del parto en cáncer de cuello uterino y embarazo. No existen objeciones importantes para impedir el parto por vía vaginal en la paciente con cáncer de cuello uterino y gestación avanzada. Puede producir obstrucción del canal del parto, laceración cervical con hemorragia inmediata o tardía, infección intrauterina con sepsis materna y aún metástasis del sitio de la episiotomía, motivos por los cuales siempre se prefiere el parto por cesárea, ¿ya? Entonces, no debemos realizar parto en cáncer de cuello uterino. Uno de los siguientes no es un criterio para poder realizar traquelectomía por cáncer de cervix. Pacientes menopáusicas, estadio 1A, lesiones menores a 2 centímetros, ausencia de metástasis o todas son correctas. La traquelectomía es una técnica quirúrgica que consiste en dejar un poquito de exocervix, prácticamente retirar todo el cuello del útero y suturar un poco el útero o el cuerpo uterino con ese pedacito de exocervix que hemos dejado. Esto con la finalidad de poder mantener la fertilidad de una paciente, ¿no? Entonces, posteriormente, la inclusión de pacientes con protocolos de investigación respondía a los siguientes criterios principales. Deseos de preservar fertilidad, ausencia de evidencia clínica de infertilidad, estadios FIGO 1A2 y 1B, lesiones iguales o menores a 2 centímetros y ausencia de metástasis ganglionares, ¿no? Pero en pacientes posmenopáusicas no tendría sentido realizar la traquelectomía. Preguntas de exámenes pasados, este año no entró ninguno. ¿Qué inciso no corresponde a las imágenes anormales colposcópicas? Máculas, ectopias, condilomas planos, endometriosis, angiomas. Sí, ectopias. Marque la respuesta correcta. La conización es un procedimiento quirúrgico para efectuar un estudio histológico. La conización es un estudio histológico determinando la extensión e invasión de la lesión vulvar. La conización determina el tipo de papilomavirus que ha causado la lesión. La conización es un procedimiento quirúrgico que trata el cáncer cervical en cualquiera de sus estadios. La conización es un método diagnóstico y terapéutico de la neoplasia intraepitelial cervical y realizar un estudio histológico de la pieza quirúrgica. Y sí, la, la conización con asa, ya sea con asa diatémica o bisturi fría, es tanto diagnóstico como también terapéutico. Marque la respuesta correcta. Las lesiones cervicales producidas por virus del papiloma humano en el cérvix son zona de transformación atípica, zonas acetoblancas, mosaicos, leucoplasia y puntillados, endocervicitis, ectopia periorificial o quistes de Nabot. Sí, zonas acetoblancas, mosaicos, leucoplasias y puntillados. Marca la respuesta correcta. En una paciente de 32 años de edad con dos partos y una biopsia cervical con lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué tratamiento le indica? Nuevo papenicular en un año, una nueva biopsia por si acaso hubo error,
Deriva al servicio de patología cervical para una conización, la deriva a un hospital para que le hagan histerectomía o recomienda que se haga una amputación del cervix. Sí, le hacemos conización, ¿no? Eso es lo ideal. Los métodos diagnósticos para una detección temprana de lesiones preneoplásicas del cuello uterino son colposcopía, citología, colposcopía, biopsia, colposcopía, citología y biopsia. La colposcopía y la citología fue la respuesta de ese año. La neoplasia intracervical 2 se relaciona con inflamación, displasia leve, displasia moderada, displasia grave o carcinoma in situ. Displasia moderada, displasia leve, NIC 1, displasia moderada, NIC 2, displasia grave, NIC 3. La vía clásica del contagio de HPV es por vía hemática, linfática, neurológica, relación sexual, por el beso, relación sexual, ¿no? El Papa Nicolau se clasifica en ¿cuántas clases? 6, 4, 3, 5, 7. Veamos que son 5 clases, ¿no? Desde el normal hasta las células contundentemente sugerentes de cáncer. Puntos claves. Virus del papiloma humano es el principal factor de cáncer cervical en el 99.9% de los casos. Subtipos oncogénicos 16-18. Los subtipos 6 y 11 están asociados a verrugas genitales. Factores de riesgo múltiples, parejas sexuales, inicio temprano de actividad sexual, tabaquismo, aumenta la presencia del VPH, inmunosupresión como VIH. Lesiones precancerosas, bajo grado, alto grado. Bajo grado, asociaciones e infecciones transitorias por VPH y el alto grado, mayor riesgo de progresión a cáncer invasivo. Papá Nicolau, método de tamizaje principal para las lesiones cervicales. Debe iniciarse a los 21 años independientemente del inicio de la actividad sexual. Método del cribado, cada 3 años en mujeres de 21 a 29 años, cada 5 años en mujeres de 30 a 65 años y se combina con prueba de BPH. La prueba de BPH útil como parte del cotest Papa Nicolau más BPH en mujeres de 30 años. También es esencial en mujeres con ASCUS para determinar la necesidad de colposcopía. Colposcopía, indicación principal, tamizaje anormal. Cuando vemos HSIL, ASH, LSIL persistente, prueba de BPH positiva, utiliza ácido acético para identificar lesiones acetoblancas, mosaicos vasculares o vasos anómalos. Y además hacemos prueba de Schiller.
Diagnóstico histológico confirma mediante biopsia dirigida por colposcopía. Carcinoma in situ, proliferación limitada al epitelio sin invasión al estroma. Carcinoma invasivo y ya la invasión del estroma cervical. Carcinoma cervical, adenocarcinoma escamoso, presenta el 80-90% de los casos. El adenocarcinoma suelto de 10 a 20%, más común en mujeres jóvenes y asociados a virus del papiloma humano tipo 18. Síntomas típicos: sangrado poscoital, flujo vaginal fétido, dolor pélvico. Tratamiento de lesiones precancerosas. Bajo grado, seguimiento con Papa Nicolau y colposcopía. Alto grado, conización cervical, lipo, bisturí frío para extirpar la lesión. En el bajo grado también podríamos hacer métodos locales, ¿no? Carcinoma in situ con iniciación o histerectomía dependiendo de la paridad y extensión. Tratamiento del carcinoma cervical invasivo en etapas tempranas hasta el 1B, histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. En enfermedades localmente avanzadas, ya después del 1B2, 2 al 4, radioterapia con quimioterapia concurrente. Vacunación contra VPH, prevención primaria esencial, vacunas disponibles, bicleta nonavalente, protegen contra subtipos más oncogénicos. Esquemas recomendados: 2 a 3 dosis según la edad antes del inicio de la actividad sexual. Rol de tabaquismo: es un factor carcinogénico que favorece la persistencia de VPH y la progresión de lesiones precancerosas a cáncer. Factores pronósticos del carcinoma cervical: compromiso ganglionar, principal factor pronóstico, tamaño tumoral y extensión local. Tipo histológico: adenocarcinoma tiene peor pronóstico que el carcinoma escamoso. Prevención secundaria: educación sobre el uso de preservativos para reducir la transmisión de VPH, tamizaje oportuno y seguimiento adecuado de las lesiones precancerosas y el tratamiento adecuado de la inmunosupresión, es ejemplo VIH. Pueden tomarle una captura de pantalla a las preguntitas. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Tómenle una captura de pantalla a estas otras preguntas para que las puedan resolver ustedes. Antes de pasar a sus preguntas, espérenme un momentito, doctores, por favor. Bueno, doctor para mí ha sido un enorme placer y gusto poder compartir estas semanas con ustedes. Espero haber aportado un pequeño grano de arena para su formación, ¿sí? Yo, antes de que hagan preguntas, por favor, quiero parcialmente despedirme con esta frase del boxeador Mohamed Ali que dice: entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive de lo que ellos sueñan. ¿Ya? Bueno, ahora sí pasaremos a sus preguntitas, doctores. Doctor, buenas noches. Una paciente al inicio estaba con NIC2, le realizaron conización y después de su control con PCR y biopsia aún vieron lesión con subtipos malignos. Le volvieron a realizar conización. ¿Cuántas veces se puede realizar la conización? La paciente tiene 30 años y es nulípara. El factor de que sea 30 años y es nulípara es lo que nos hace, que se llama insistir en la conización, doctor, porque no debe querer familia. Si le hacemos histerectomía, no, pues la paciente ya no va a tener familia. Yo tengo una pregunta de una paciente que su PAP salió negativo para las células malignas, pero se detectó BPH, salió cepa 66 detectada. ¿Cuál sería la conducta? Control anual de tamizaje. Es una paciente que sí tiene cáncer, que se llama el virus, que puede provocar cáncer de cuello uterino a la larga. Entonces, su subtipo es muy poco frecuente, ¿no? Y de baja patogenia, pero que se llama solamente Papá Nicolau cada año.
Papá Nicolau cada año, porque el Papá Nicolau dice que no hay lesión, no hay repercusión. Doctor, ¿qué es el ASCUS? El ASCUS viene del inglés. Vea la última, el US, Unknown Signification, significado incierto. Es decir, hay la posibilidad de que haya una lesión, pero no sabemos si es precancerosa, será una lesión simplemente de etiología bacteriana, sería que sea una lesión que se llama traumática, no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso es un ASCUS. Ante un ASCUS, deberíamos realizar prueba de BPH. Si es positiva, biopsia por colposcopía. Si es negativa, Papá Nicolau en 6 meses o en un año. Doctor, ¿puedes repetir cuáles son las lesiones precursoras del cáncer de cuello del útero? Asumo que es los NIC. En la clasificación Richardson, NIC 1, NIC 2, NIC 3. En la clasificación Bethesda es LIE de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado. LIE de bajo grado y NIC 1 es lo mismo prácticamente. LIE de alto grado es lo mismo que NIC 2 y NIC 3 correspondientemente. Doctor, buenas noches. ¿Cuánto tiempo tiene el virus, el portador en su cuerpo para poder transmitir el virus? Pues es que depende del estado inmunológico del paciente. No puedo decirle exacto, pero sabemos bastante bien que por la historia de la enfermedad actual, la prima infección hasta que produzca una lesión, aunque de bajo grado, puede pasar entre 3 a 5 años, ¿no? Entonces, miren, puede estar buen tiempo el virus. La 8 he puesto que se llama primordialmente la vacuna tiene que tener 16 y 18. Si bien la que llega a nosotros, a nuestro Ministerio de Salud, viene la 6 y la 11 más, pero la 6 y la 11 no cubren cáncer de cuello uterino, cubren la presencia de verrugas genitales, porque el 6 y 11 no son oncogénicas. Doctor, paciente gestante sometida a colonización anterior, ¿puede ser parto? Dependiendo. Si la colonización fue larga y le permite que no haya una impactación en el cuello del útero, es decir, una distosia de partes blandas, sí podría ir a parto. Pero si la colonización fue reciente o está impactado, está duro ese cuello del útero, no, pues preferiblemente cesárea. Que tengan entendido, creo que sí, semanitas, una semanita antes o unos días antes del examen se hace un repaso de todo, ¿no? Así que bueno, pero esperemos como la comunicación de sus administradores. Doctor, buenas noches. ¿A qué edad se debe vacunar contra VPH en varones? La idea, del mismo modo que en la mujer, es que sea antes del comienzo de las relaciones sexuales. En COTES con PAP normal, pero VPH positivo para 16-18, ¿el seguimiento sigue siendo anual? Sí. Doctor, en cáncer de ovario, ¿en qué caso se decide quimio o la cirugía de citorreducción? Por lo general, por como dice su bibliografía, ¿no? Apéguense un poquito a esto porque dice, siempre es mejor sacar la lesión, pero ya sea con cirugía de intervalo, primero cirugía y luego quimio, o de neoadyuvancia, primero quimio y luego cirugía, ¿no? Entonces, ambas alternativas son las factibles. Doctor, buenas noches. El intensivo de ginecobstetricia, ¿en cuánto tiempo se llevará? ¿Una semana? Yo creo que sí. No, pasamos bien de corrida cuando hacemos esa situación, ¿no? Pero estamos a tiempo, yo creo, como para que sigan repasando sus temas, doctores, ¿ya? Aprovecho si es que hasta entonces hay más preguntas. Por lo general, por como le muestro en los exámenes pasados, siempre hay preguntas gruesas. La mayor parte siempre son preguntas gruesas. Muy rara es la pregunta que se hace de rebuscado o que se llama pescado. Es muy rara, pero puede haber.
¿no? Así que espero que todo lo que les estamos preparando sea para mejor su formación. Doctor, ¿podría aclararme esta pregunta? Dice, ¿cuál es la forma más frecuente de inflamación del cuello uterino? Ectropión, cervicitis aguda, cervicocolpitis, endocervicitis, vaginocervicitis. Por lo general, cuando ocurre una infección del cuello del útero, que no es de etiología para cáncer de cuello uterino, doctores, colpo es lo mismo que casi decir cervix, ¿no? Entonces, son raras las infecciones que solo son exocervicales o bien netamente, peor aún, endocervicales. Por eso es que asumo la justificación para la pregunta para que la respuesta sea cervicocolpitis, ¿no? Doctor, ¿puede volver para explicar qué es la traquelectomía? Es una cirugía que consiste en extirpar el cuello del útero, pero netamente solo el cuello. El exocervix se queda un poquito para unirlo al cuerpo uterino. Es decir, es una paciente que no tiene cuello. Si se embaraza, muy probablemente su embarazo va a terminar prematuro porque ese cuello va a ser incompetente probablemente. ¿Sí? Pero le estamos dando una alternativa de fertilidad a la paciente. En la actualidad, yo les digo, no hacemos ese tipo de cirugías, ¿no? Pero bueno, está en su bibliografía, así que por si acaso les pregunto, por ahí nomás les preguntan eso. Aquí me dicen, la 25 ¿no podía ser colposcopía, citología y biopsia? Sí puede ser, pero ya que se llama, la biopsia no es de primer contacto, ¿no? No es un estudio de tamizaje. El tamizaje está en primero Papa Nicolau a secas y sí se puede realizar sola la colposcopía, mientras que la biopsia sí es para diagnóstico dirigido. Tal vez por eso es que le están poniendo la respuesta de ese modo. Bueno, aquí el agradecido soy yo en realidad, ¿no? Les agradezco mucho por prestarme atención, como les digo, espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Para mí un gusto y placer, no solo para las clases, para lo que ustedes deseen, doctores, aquí estamos, el cine es su casa. Si es que de casualidad no hay un intensivo, no los vuelvo a encontrar autores, les deseo mucho éxito, fuerza, estudien mucho. Hace rato leía que antes decía, leen muy rápido, responden, son muy capaces. No se trata de hacerlo rápido, se trata que se llama de que aprueben, lean una, lean dos, lean tres veces las preguntas en el examen. Doctor, ¿cuál es la clasificación actual del cáncer de cervicuterino? Es muy similar a la que tienen ahorita de la FIGO. Es un poco más larga con una subclasificación del 1A1, 1A2 y demás, ¿no? Pero es muy similar. Doctor, buenas noches. En la clasificación de la hidronefrosis puede ser 3B. Es 3B cuando hay hidronefrosis.
Bien, creo que no tenemos más preguntas, doctores. Así que les deseo lo mejor, doctores. ¿Ya? Si nos vemos para un repasito general de todo. Y si no, que se llama, les deseo el mejor de los éxitos. ¿Ya? Que les vaya muy bien, doctores. Cuídense mucho. Estudien bastante, doctores. Les deseo el mayor de todos los éxitos. Hasta pronto, doctores. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.